baje el cielo a la tierra para que... Dios les bendiga, hermanos, en este día jueves. Amén. Queremos desde acá compartir con ustedes la palabra del Señor. Esperamos que cada uno haya recibido el mensaje del día martes, que haya podido ser de bendición y seguir cada uno en sus casas orando, clamando, buscando de nuestro Dios en nuestros hogares, levantando nuestro altar familiar. Amén. Como le estamos diciendo cada día, de que ore usted por nuestras vidas y nosotros también oramos por usted. Y queremos compartir la palabra del Señor en el día de hoy, en el libro de Primera de Corintios capítulo 1, versículo 27. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 27. Y la palabra del Señor dice así: sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a lo sabio, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Hermosa palabra de nuestro Dios para nuestras vidas, amén. Como dice acá, mira lo que dice, vamos a ir enumerando para entender lo que el apóstol Pablo le estaba diciendo a nuestros hermanos y también lo que Dios en esta noche nos habla. Dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Pablo, a través del Espíritu Santo, de la revelación que Dios le estaba dando, marcaba grupos, diferentes grupos de personas, ¿verdad? Como los necios, como dice ahí, lo débil, lo vil, lo menospreciado. Y hablamos de que Pablo acá le hacía esta enumeración al pueblo de Corintio diciendo, miren lo que Dios escogió, miren el propósito que Dios tuvo con ustedes. Porque dice, lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Hablamos de que la palabra de Dios llega a nuestras vidas, porque para el mundo o para los ojos del mundo, nosotros muchas veces somos los que somos necios, como dice ahí, los que somos débiles, los que somos viles, los que somos menospreciados. Pero todo eso Dios escogió, como dice ahí, y lo que no es, porque nosotros, aquellos que hemos recibido, aquellos que muchas veces nos llaman locos, por creer en Cristo, por creer en su nombre, por creer en algo que no vemos, pero es lo que Dios escogió. Aquello que Dios escogió, que para lo del mundo, para los ojos humanos, es necio, somos débiles, somos viles, somos menospreciados, pero Dios escogió eso. Nos escogió a usted y a mí, a todo aquel que tiene un corazón predispuesto para creerle sin haberle visto. A eso Dios escogió, como dice ahí. Y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Mire ese trabalengua. Y lo que no es, para deshacer lo que es. Nosotros, usted y yo, y todos aquellos que creemos en el nombre de Jesús, para el mundo somos eso, lo que no es. Nada. Para el mundo somos nada. Y acá dice, para deshacer lo que es. Y aquello que el mundo piensa que es, el mundo piensa que son sabios, fuertes, que no son menospreciados, que son importantes, que son ricos. Un montón de cosas el mundo cree de sí mismo.
Pero Dios nos escogió a cada uno de nosotros, a lo opuesto a ellos, para deshacer y para mostrarle que para ellos, creer en ellos mismos, en su propia sabiduría, en su propio conocimiento, eso no basta para con Dios, ni eso va con Dios. Porque mire lo que dice este versículo: a fin de que nadie se jacte en su presencia. ¿Se da cuenta? Y eso nos recuerda o nos hace retroceder lo que decíamos el martes. ¿Se acuerda la actitud del fariseo? El fariseo, si estaba haciendo, como decíamos, volvemos a recalcar ese mensaje, si el fariseo, como decía ahí, no era ladrón, no era adúltero, diezmaba, ayunaba, hacía todo lo que hacía, las virtudes que él hacía, ¿verdad? Pero todo lo que él hacía, lo hacía ¿por qué? Por la gracia de Dios que había llegado a su vida. Pero eso no le daba el derecho de enorgullecerse o de exaltar sus virtudes delante de la presencia de Dios. ¿Sabe por qué? Por esto, a fin de que nadie se jacte en la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque si él estaba haciendo todas esas cosas, este fariseo, era porque estaba la gracia, porque la presencia de Dios, porque había conocido algo diferente. En cambio, teníamos al publicano, teníamos a aquel que estaba, ¿qué? Ahí apartado, alejado, desechado, podemos decir lo vil, lo desagradable, ahí que estaba allí lejos. Pero que Dios había escogido a ese. ¿Se da cuenta? Para deshacer o para acabar con aquellos que se creían que eran sabios. ¿Se da cuenta? Mire lo importante de entender y comprender que si usted y yo hoy conocemos su palabra, no es para que nosotros estemos ahí haciéndonos los anchos delante de aquellos que no conocen, sino más bien seguir reconociendo que todo lo que poseemos y lo que somos y que podemos disfrutar de esta gracia inmerecida de Dios es gracias por el sacrificio de Jesucristo. Gracias porque Jesucristo se murió por nosotros en la cruz del Calvario. Y acá mi esposo que está a mi lado va a compartir con ustedes una palabra mucho más profunda que recalca y remarca lo que todos estos versículos estamos diciendo, como dice ahí, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es. Y muchas veces, como dice ahí, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Y acá en esa palabra va a marcar qué es lo que nosotros debemos sentirnos contentos, orgullosos o exaltar. Amén. Amén, Dios le bendiga. Vamos a Jeremías 9:23. Dice la palabra del Señor, lo seguimos haciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. ¿Sí? Una palabra tan hermosa en la cual el Señor, desde cuando empecé los caminos del Señor, me la recalcaba siempre el Señor. Siempre me estuvo recalcando esta palabra. Amén, porque sé que el Señor conoce mi corazón, conoce mi vida, ¿sí? Y también conoce lo que podía llegar a ver en mi corazón, ¿sí? Por eso es que el Señor siempre me recalcaba esta palabra, ¿sí?
porque me ama, y así como hoy está hablando esta palabra a sus vidas, a todo aquel que está escuchando esta palabra. Amén. ¿Sí? Porque es palabra de Dios. Amén. Y si usted es sabio, si usted llega a ser sabio, si usted llega a ser valiente, si usted llega a ser rico, toda la gloria se la debe a Él. Porque si es fuerte, es porque Dios le dio fuerza. Amén. Si usted es rico, es porque Dios le dio riqueza. Sí, porque todo es de Él. Amén. ¿Sí? Y solamente dice la Biblia acá que lo que podemos llegar a alabarnos, aquel que se quiere alabar o llegarse a sentirse orgulloso, dice esto el 24: mas alábese en esto el que se hubiere de alabar. En otras palabras dice, en la versión actual dice, el que se quiera sentir orgulloso de algo, no se sienta orgulloso ni porque tenga plata, ni porque sea fuerte, ni porque sea sabio, ni porque sea valiente. No se alaben esas cosas, no se sienta orgulloso por eso, porque todo viene de ¿quién? De arriba. De Él viene el querer y el hacer. Amén. ¿Sí? De Él es la plata y del oro. Todo es de Él. ¿Sí? Pero si hay alguien que se quiere sentir orgulloso de algo, va a tener permitido sentirse orgulloso solamente en esto. ¿Qué dice acá el 24? Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar. Siéntase orgulloso, el que quiera sentirse orgulloso de algo, siéntase orgulloso de esto. En entenderme, dice el Señor, y conocerme, que yo soy Jehová. ¿En qué debemos sentirnos orgullosos? ¿En qué debemos sentirnos, en qué podemos alabarnos a nosotros mismos y sentirnos orgullosos de qué? De conocerlo a Él, de que le hemos conocido a Él y que gracias a Él tenemos todo. Es lo que no tenía este fariseo. Este fariseo no tenía eso. No había en él ese de sentirse orgulloso por el Señor, sino él se sentía orgulloso por lo que él hacía. Por eso decía esa palabra y esa enseñanza, decía que él oraba en sí mismo. Decía, él oraba a sí mismo. O sea que él oraba para él mismo, no para Dios, el de la Biblia. Según el Dios de la Biblia, el que nosotros conocemos, Él nos enseña acá que dice que mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. ¿Qué quiere el Señor? El Señor quiere que hagamos juicio, que seamos justos, que seamos justos y que lo podamos llegar a entender y a conocer a Él. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. En eso debemos sentirnos orgullosos, ¿sí? Me recuerda esta palabra cuando estaba predicando, decía mi esposa, me recuerda cuando los fariseos, los maestros de la ley lo escuchaban hablar a Pedro. Y en una ocasión dice el Evangelio, dice, pero Pedro, este es el que no tiene estudio, dice la Biblia. Este no ha estudiado. ¿Y de dónde saca esa doctrina? ¿De dónde tiene esa doctrina? ¿De dónde tiene esas palabras? Si este no ha estudiado, decían ellos. ¿Sí? Pero ¿qué hacía Pedro? ¿Se vanagloriaba o se sentía orgulloso por la manera de hablar que él tenía? O por lo que él estaba haciendo en ese momento delante de los grandes que sabían las cosas, de los maestros, de los sacerdotes de aquel tiempo. No, él hablaba de aquel que lo había llamado, de Cristo, de aquel que había dado su vida. ¿Y qué exaltaba? Exaltaba las virtudes de aquel que los llamó, como dice la palabra del Señor, que hemos sido llamados para alabar y para glorificar a aquel cuyas virtudes son dignas de ser alabadas. ¿Y cuáles son esas virtudes? De las virtudes de nuestro Señor Jesucristo. Amén. De lo que dice acá el 24. Amén. Él solamente es digno de ser alabado. Amén. Nos sentimos orgullosos, sintamos orgullosos porque Él nos llamó. Y Él nos eligió, no porque seamos fuertes, no porque seamos ricos,
no porque seamos sabios, sino todo lo contrario, porque éramos pobres, ciegos, como dice la Biblia en Apocalipsis a esta iglesia de la Odisea, que se sentía rica, se sentía fuerte, se sentía orgullosa porque estaba bien ella, hablando materialmente, pero para el Señor era una pobre, desventurada, ciega, desnuda, miserable. Y realmente nosotros sin Cristo, dice la Biblia, que sin Cristo, nosotros no es que no pesemos nada sin Cristo. Sin Cristo pesamos menos que nada, o sea, bajo cero, lo que pesamos nosotros. ¿Sí? Menos cero, menos que nada pesamos sin Cristo. Y todo lo que llegamos a tener o ser, somos por Él. Amén. Amén. Qué bueno y qué lindo que en esta noche usted entiende y comprenda en qué debe enorgullecerse o sentirse orgulloso. Amén. Aleluya. Porque Dios nos escogió, porque lo vil o lo menospreciado somos nosotros. Amén. Porque reconocemos Sí, que si Él no hubiera llegado a nuestras vidas, éramos eso, lo vil, lo que el mundo desechaba. Pero Él vio algo y hallamos gracia ante sus ojos. Él vio que podía hacer algo en nuestras vidas y por eso nos tomó para que fuéramos una herramienta útil en sus manos, como dice su palabra, para poder, aquel que es sabio, aquel que se vanagloria en sí mismo, en lo que puede hacer, en lo que tanto se mató estudiando, ¿verdad? Pero para demostrarle que con Dios eso no cuenta, nuestra sabiduría humana no va con Dios, pero cuenta lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Y mira lo que dice, y Pablo ampliaba más esto porque dice, por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. ¿Por quién? Por Dios, por aquel que nos escogió, por aquel que escogió lo vil, lo despreciado, todo eso por Dios es que nosotros estamos en Cristo. Amén. Mire el propósito y el plan que Dios, el Padre, tenía con cada uno de nosotros y con aquel que nos esté escuchando, el cual nos ha sido hecha por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Por medio de Cristo, ¿verdad? Dios a través de Cristo, o Dios a Cristo lo hizo sabiduría para nosotros. ¿Se da cuenta? Porque ¿qué dice? El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Entonces, nosotros que hemos creído un día en Cristo, que lo hemos aceptado, que hemos creído, que hemos tenido fe y que seguimos teniendo fe sin verle, y que a través de tener fe y a través de tener obediencia y temor a Dios porque creemos en su Hijo, hablamos de que Dios hizo a su Hijo sabiduría para nosotros. Amén. Mire lo importante. Y nos hizo también justificados, justificados por medio de ¿qué? Por medio del sacrificio de su Hijo. Y además no solamente no se conformó con justificarnos, sino que ¿qué hizo? Nos santificó, nos limpió, nos purificó, nos sacó todo aquello que había en nuestro corazón, que estaba mal, que no dejaba espacio para nuestro Dios, y nos empezó a limpiar para que Él pueda morar en nuestras vidas. Nos santificó. Y dice, y nos redimió. La redención nos redimió en su Hijo, porque por medio de creer en su Hijo, porque Él es el puente o la puerta de acceso para llegar al Padre, nos redimió, nos hizo libres de todos nuestros pecados. Porque nosotros que somos los desechados por el mundo, los que no somos nada, tenemos y teníamos pecados, ¿verdad? Amén. Y tenemos pecados porque reconocíamos que teníamos pecados ante los ojos de nuestro Dios. Pero aquellos que se creen sabios en su propia opinión, en su propio conocimiento, no reconocen que tienen pecado, no reconocen ni que necesitan de Dios. No, si yo creo en Dios, pero todo lo que hacen es girar su mundo alrededor de ellos mismos y no de aquel que demostró su amor al enviar a su propio Hijo a la cruz del Calvario. Mire lo importante y mire cómo debemos tener tanto agradecimiento porque Dios a través de su Hijo
hizo tantas cosas por cada uno de nosotros, porque éramos, ¿qué? Culpables, pero Él redimió con ese sacrificio en la cruz. Nos perdonó, nos limpió, nos justificó, nos santificó, y hizo que seamos sabios en Él, en la sabiduría que proviene de Él, que sobrepasa y que es más allá de lo que el mundo quiera llegar a entender. ¿Se da cuenta? Porque no se compara lo que viene de Dios con la sabiduría de este mundo. Entonces tiene que estar agradecido, contento, porque Dios nos haya escogido, porque todo lo que hacemos es por Él y para Él. Y aún así no se cansa de decir Pablo, el apóstol Pablo, acá que dice, y termina con esto, para que como está escrito, que el que se gloría, gloríese en el Señor. ¿Qué decía la palabra anterior? ¿En qué quería el Señor que nos gloriemos? En conocerle y obedecerle. Si tememos a Dios y somos sabios en Él, porque a través de eso viene la sabiduría, vamos a ¿qué? Obedecer y temerle y escuchar la voz de nuestro Dios, y tener siempre presente de que todo lo que tenemos, lo que somos, como decíamos hace un rato, es por Él y para Él. Es por nuestro Dios. Por eso quiero en esta noche que usted se tome un tiempo ahí en su casita para exaltar el nombre de Dios, para glorificarle, para admirar y exaltar las cualidades que Él tiene, porque muchas veces nos concentramos tanto en pedirle, o tanto en de decir tantas cosas que nos pasa, y olvidamos muchas veces de exaltarlo, de darle gracias, de engrandecer su nombre. Amén. Y por eso vamos a orar a nuestro Dios. Padre, te damos gracias, Señor, porque una vez más, Señor, tu palabra, Señor, nos recuerda y nos marca el camino por el cual debemos andar, por el cual debemos seguir, Señor. Y agradecemos, Señor, que tú nos hayas escogido, que en tus planes, Señor, hayamos estado cada uno de nosotros, Señor. Agradecidos estamos, Señor, porque tu gracia llegó a nuestro encuentro, porque tú llegaste a nuestras vidas, Señor, porque nos redimiste, Señor, porque quitaste nuestros pecados, porque nos perdonaste, porque nos hiciste, Señor, aceptables delante de tu presencia, Señor. Aquí estamos, Señor, agradecidos, Señor, porque has sido bueno, porque has sido justo con nuestras vidas, porque no termina tu misericordia ni tu amor por cada uno de nosotros, sino que cada día se renuevan para con nuestras vidas. Gracias por cada promesa que has dejado en tu palabra. Gracias por dejarnos, Señor, este manual para poder vivir, para poder seguir caminando hasta el día de nuestro encuentro, hasta el día, Señor, en que nos reunamos, Señor, mis hermanos y yo delante de tu presencia, Señor. Gracias, Señor, por cada día, Señor, marcarnos el camino. Gracias, Señor, porque tu voz siempre está, Señor, en nuestros corazones, hablándonos, Señor, a través de tu palabra, a través de cada adoración, Señor, recordándonos, Señor, que tú estás esperándonos, Señor, que tú estás esperando por nuestras vidas, por nuestra presencia, para que esté contigo, para poder sentir tu abrazo, para poder sentir, Señor, tu amor, Señor, que somos tus hijos, que somos parte de tu pueblo, que tú, Señor, nos recibiste, Señor, para formar parte de esta gran familia que somos en ti, Señor, y queremos agradecerte, Señor, porque no hay palabras, Señor, como agradecer ese sacrificio que hiciste con tu Hijo, al enviar a tu Hijo, Señor, a la cruz por nosotros, siendo nosotros los culpables, los pecadores, Señor, en tu inmenso amor y en tu inmensa misericordia, y al darnos otra oportunidad, Señor, enviaste a tu Hijo, Señor. No queremos olvidar, Señor, Dios mío, todo lo que hiciste por nosotros, Señor. Si estamos en el lugar que estamos, si tenemos, Señor, la posición que tenemos, si tenemos nuestras familias, Señor, si tenemos a nuestros hijos, a nuestros nietos, es por ti, Señor, es para darte la gloria y la honra, Señor, a ti, para poder ser útiles en tus manos, para poder ser guía para nuestra familia, para poder hablar de ti, Señor, a aquellos que están a nuestro alrededor, Señor.
Señor, para poder, Dios mío, Señor, invitarle a ser parte de esta gran familia, a invitarle, Señor, para que conozcan, Señor, tu gran amor, tu gran misericordia, Señor, Dios mío, porque de eso nos sentimos orgullosos, Señor, de conocerte a ti, de conocer, Señor, de que tus pensamientos no son los nuestros, ni tus caminos, nuestros caminos, que tu voluntad es perfecta en todo lo que haces y que nuestra vida está escondida en ti, Señor, y que tú, Señor, cuidas de nuestras vidas. Tú, Dios mío, estás en nuestro acostar y en nuestro levantar, Dios mío. Te damos gracias, dejando todo en el hueco de tu mano, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Amén, iglesia. Nos vemos el sábado en el devocional. Amén. Amén. Dios les bendiga. Que Dios Nos les vemos. bendiga, hermanos. Razón de vivir me diste cuando ya no tenía. Me extendiste tus brazos cuando el mundo me abandonó. Me diste alegría cuando antes solo había amargura. Me diste amor cuando nadie me quiso amar. Y es por eso que yo te amo, Cristo. Y es por eso que te amo, Señor. Tomaste mi vida y mi corazón, y una nueva criatura yo soy. Por eso, Señor, yo te canto, y por eso yo te alabaré. Me diste amor cuando nadie me quiso amar.